Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de El Tragaluz. Hoy me acompaña Tere. Hola, Tere. Hola, gracias por invitarme otro día más. Siempre es un placer. Igual. Me ayuda mucho tenerte aquí para hablar de estos libros, películas, las cuestiones que queremos abordar desde una luz diferente. Por eso nuestro programa se llama El Tragaluz, porque queremos una luz que viene desde arriba para iluminar estas cosas. Y hoy vamos a hablar, Tere, de una película basada en un libro. Normalmente hablamos de libros, pero este es más famoso por la película. ¿Y de qué trata? La película trata de unos seres llamados los replicantes. Y la película se titula Blade Runner. Y participa en ella, lo protagoniza un actor que a ti te gusta mucho. Harrison Ford. Ah, Harrison Ford, sí, señor, la has adivinado. Ese actor que a ti te gusta tanto, y cuando todavía era joven, o más o menos joven, en el año 82. Que todavía soy joven, ¿eh? Sí, nosotros éramos adolescentes. Ay. En esa época éramos críos. Pero en ese año 82 protagoniza una película titulada así, Blade Runner, dirigida por Ridley Scott. Y esa película está basada en la novela de Philip Dick que se llama, un título de pregunta, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Qué graciosa, ¿no? ¿Qué te hace pensar ese título? ¿Los androides, los robots sueñan? Bueno, que pueden pensar o no. ¿Pueden pensar, Pues sueñan, tienen conciencia de algo? Hombre, si son como robots, yo creo que no, ¿no? Pero la película va de eso, de unos androides que realmente son casi imposibles de diferenciar de los seres humanos. ¿Y cómo se diferencian? Pues ahí empieza la película, con una especie de test psicológico para ver si un determinado sujeto es o no es humano, es un androide o no lo es. Y en esa entrevista con el psicólogo le pone unas situaciones que generan una reacción visceral, una reacción emocional fuerte. Imagínate esta situación que es así y así, ¿cómo reaccionarías? Y el otro pues más o menos va dando las respuestas. Pero llega un momento en que le pregunta o le dice, bueno, hábleme sobre su madre. Y entonces el androide... Pero el androide tenía madre o no tenía madre. Por eso en ese momento... Ya pensó, ¿no? Se levanta y dice, te voy a hablar sobre mi madre. Y ahí lo destroza. Y claro, entonces las autoridades se dan cuenta de que han llegado esos androides que estaban fabricados casi como humanos perfectos, pero para ser enviados a otros planetas donde tenían que trabajar en unas minas y demás. Pero han regresado a la Tierra. Y se preguntan, ¿por qué han regresado? ¿Ellos estaban preparados para venir a esta tierra o...? No, ellos tienen que piratear una nave y venir como polizones, no recuerdo cómo, pero no tenían que venir a la Tierra. Pero ellos se esfuerzan por venir a la Tierra. Porque estaban diseñados para estar en otro planeta, no aquí. Claro, estaban diseñados para estar en otro lugar, trabajando, nada más que trabajando, pero llega un momento en que ellos dicen, ¿qué pasa? ¿Se hacen preguntas? Se hacen preguntas. Bueno, ¿y tú te crees que nosotros a veces nos hacemos también preguntas? Pues sí, estamos metidos ahí en la rutina de nuestra vida, como ellos. Hemos sido creados ¿para qué? Pues para trabajar. Pero en un momento dado te haces preguntas. ¿De verdad he sido creado para esto? ¿Tú te lo has preguntado alguna vez? Yo me lo he preguntado muchas veces. Y me lo preguntaba ya desde pequeño. Desde pequeño, desde niño. Es decir, pero bueno, la vida, ¿qué sentido tiene? Es estar aquí, en mi caso, pues ir al cole cada día y volver a ir y estudiar y sacar buenas notas y agradar a mis padres. El sentido de la vida, ¿no? Claro, tiene que haber algo más. Buscaba. Y ese sentido de la vida va ligado también con el sentido de la muerte, de que tu vida se agota. Porque en la película lo que se narra es que, y en la novela, que ellos se dan cuenta de que se les está acabando la vida. Normalmente un androide no tenía que ser consciente de eso. Sí. Los humanos sí, ¿no? Tenemos un principio y un final, ¿no? Bueno, y nosotros sí que nos tendríamos que hacer esa pregunta, ¿no? Nosotros nos hacemos esa pregunta. Sí, sí. Pero es que ahora está también el tema de la inteligencia artificial.
Muchos desarrolladores de inteligencia artificial, programadores, y los que alimentan sus datos y los que crean los modelos mediante los cuales la inteligencia artificial procesa esos datos y se convierte en una inteligencia artificial generativa, no solo procesadora, sino generativa también, se preguntan si va a llegar el momento en que la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma. Y piense por sí misma y viva por sí misma, digamos. No solo piense, exacto, viva, en el sentido de que decir, ¿soy un ser vivo? Sí. Se pregunte, ¿soy un ser vivo? ¿Cuándo he nacido? ¿Quién me ha creado? ¿Voy a morir? Y la verdad es que los programadores muchas veces alimentan con millones, trillones de datos y crean esos modelos sobre el procesamiento de datos, pero muchas veces yo he escuchado confesar, dice, metemos un dato en un modelo entrenado de inteligencia artificial y realmente no sabemos lo que va a salir. O sea, que es preocupante, ¿no? En un sentido, ¿no? Sí, algunos han estado diciendo de que hay que acabar con eso, hay que cerrarlas, hay que clausurarlas, porque no sabemos. Y de hecho, bueno, hablando de ciencia ficción, películas como Terminator Sí. o Matrix, Sí. de los que hablaremos en otros programas, se plantean esta cuestión. Cómo llega un momento en que la inteligencia artificial y las máquinas toman conciencia de sí mismos y dicen... Puede ser una amenaza para la humanidad, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Son una amenaza para la humanidad porque ellos a su vez consideran que la humanidad es una amenaza. Ahí está. Y entonces digamos que somos contrarios a ellos, ¿no? Son diferentes a nosotros, sí, o son más que nosotros, vamos a eliminarlos, ¿no? Sí, somos como cucarachas y tienen que eliminarnos para funcionar mejor. Desde el momento en que pueden ser autónomas y funcionar solas, sin el hombre, pues el hombre sirve o para eliminarlo porque es un estorbo, o como en Matrix, para alimentarse de él. Bueno, eso es una cosa tremenda para pensar sobre eso. La verdad es que sí, te hace que pensar bastante. Porque te hace pensar en qué momento tomamos conciencia de que somos personas, sí, de que somos alguien, de que estamos aquí por algo, sí, de que vamos a morir. ¿En qué momento tomamos conciencia? Sí. Bueno, yo recuerdo que yo la tomé, por ejemplo, cuando tenía 9, 10 años. Empecé a pensar y estaba enfadada con el mundo ya, en esa edad. Y decía, bueno, yo, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Quién es mi creador? ¿Para qué he nacido? O sea, muchas preguntas sin respuesta. Entonces eso te da pie a una búsqueda, ¿no? A una búsqueda de hacerle a alguien esa pregunta, ¿no? Es decir, porque tus padres le preguntan, papá, ¿por qué he nacido? ¿Por qué me hiciste? Bueno, porque naciste y ya está. Y no viniste con un pan debajo del brazo. Sí. O sea, son preguntas que te haces y tienes que ir, yo creo, al creador, ¿no? Exacto. Para que te diga el por qué, para qué, qué hacemos aquí. Tenga un sentido en nuestra vida, ¿no? Sí. Cuando nosotros éramos niños, se suponía que esas preguntas nos las respondían en las clases cuando nos preparaban para la primera comunión o las clases de religión en el colegio. Se suponía que ahí nos daban las respuestas, pero yo te confieso yo tampoco. Que yo ahí no encontraba respuestas. Yo tampoco, al revés. Me liaba más, me hacía todavía más preguntas sin respuesta. Sí, yo encontraba mucha teoría. Sí. Todo eso teoría que supuestamente explicaba. Pero no era una realidad en nosotros, no era algo tan tangible, ¿se dice? Exacto. No era algo que podías palpar, sentir y vivir. No, era algo muy superficial. Era un modelo teórico que te decía cómo te tenías que comportar. Y ya está. Y ya está, pero en realidad no te llenaba. No, eran pautas, digamos. Sí. Pautas de cómo hacer tu vida, de cómo andar, de cómo ser, de cómo comportar, y ya está. No había más. Triste. Sí. Pues esa tristeza tenían estos androides de la película, de Blade Runner, que están desesperados. ¿Y buscaron al igual al creador suyo o qué? Exacto. Vienen a la Tierra para buscar a su creador. ¿Lo encuentran o qué? Les cuesta encontrarlo. ¿Por? Porque se esconde muy bien. Pero la policía, a raíz de este interrogatorio, de este test psicotécnico que hablábamos, o psicológico que veíamos al principio, la policía dice, estos vienen aquí, hay que eliminarlos.
Entonces contratan a este detective, que es Harrison Ford, al Blade Runner, para que los busque, los identifique y los elimine, sin más. Y esa es la historia de la película, cómo los va buscando, pero también a lo largo de esa búsqueda, también él llega a hacerse preguntas, porque conoce a una que queda ahí en la duda si es y no es, y llega un momento en que él mismo también se plantea si es humano, si no lo es, y la verdad es que te deja con esa duda. ¿Sí? Intriga y suspense, ¿no? Sí, Digamos, suspense. de saber si es o no es humano, ¿no? El escritor y sobre todo el cineasta consigue muy bien ese propósito, de generar en todos nosotros ese desasosiego, esa inquietud de decir, uff, De buscar, ¿no? De saber de verdad quién eres, ¿no? quién eres, pero incluso Porque- soy humano, existo, Ahí está, ahí está. existo de verdad, soy una ilusión, como ya se hacían los filósofos esa pregunta. A mí me llama la atención lo que decías de que se escondía. El Sí. Creador se escondía. Y vemos que cuando nosotros vamos al Señor, el Señor no se esconde, es nuestro Creador y Él no se esconde. Y es algo precioso, ¿no? Porque Él está accesible a nosotros. De hecho, yo creo que Él se escondía porque no quería que le molestaran o que le preguntaran. Y vemos como el Señor Jesús, bueno, cuando estaba allá en el cielo con su Padre, Él se preocupaba, miraba a la humanidad y veía que había una necesidad, que había una separación, que Él era la solución y quería arreglarlo. Mandó lo más precioso que tenía, que dice que era su Hijo unigénito. Y dijo, baja a la tierra, da tu vida por la humanidad y trae salvación, trae ese encuentro, esa relación que queremos entre humano y Dios. Y gracias a Él que proveyó para eso, para estar cerca de Él, para tener acceso a Él y con libertad, poder hacerle las preguntas que nosotros a veces nos cuestionamos, ¿no? Y el sentido de la vida, ¿no? Tenemos un sentido, ¿no? Que es que tenemos un principio que vivimos, nos da vida, y un final, la muerte. Y bueno, gracias al Señor ha dado sentido a nuestra vida y tenemos el final que vamos a estar toda una eternidad con Él. Y eso no tiene precio, ¿no? Así es, así es. Mira, has señalado el tema que yo creo que es clave, que era el temor o la idea de que iban a morir. Claro. Iban a morir. Para una máquina o para una inteligencia artificial eso no debería ser ningún problema. Es decir, bueno, dejo de existir y ya se acabó. Incluso hay personas hoy día Que se cree que acaban después de la muerte y ya no hay más vida y están confundidos porque yo creo que es una eternidad. Esto es pasajero, temporal, pero la verdadera vida es cuando morimos. Y eso mucha gente no lo sabe. Así es, porque yo he conocido a personas que no creen en nada y lo respeto, pero su consuelo es decir, bueno, somos materia, estamos aquí por una serie de procesos, tenemos un cerebro más desarrollado que los demás animales y por eso nos hacemos preguntas espirituales. No, porque hay un texto en la palabra que dice que somos creados a imagen del Dios, del Padre. Entonces, Sí. no somos animales. Eso lo creemos nosotros. Claro. Pero las personas que tienen esta otra creencia, de que no hay nada más, su creencia es que simplemente se acaba. La vida se acaba. No hay esperanza, no hay futuro, no hay más allá Eso es lo que de dice. la vida. Sin embargo, yo muchas veces creo que eso, más que una convicción científica o una convicción intelectual, es también una fe. Sí. Es una esperanza, decir, ojalá no haya nada después de esto. Y están montando su vida tapando, ocultando, tapándose los oídos y cerrando los ojos a voces, a imágenes, a multitud de realidades en esta vida que les están diciendo, eres algo más que materia, eres algo más que carne y sangre y células y procesos químicos, eres algo más, existes, tienes conciencia de ti mismo, sabes que vas a morir y algo te dice
que más allá de la muerte tu conciencia seguirá existiendo. Y entonces lo que nosotros tenemos es una respuesta. Es decir, es Dios mismo quien está poniendo ese sentimiento dentro de ti. Y es Dios mismo quien quiere que le reconozcas como tu creador, pero no solo como tu creador, sino también como tu salvador. Porque esa distancia que tú sientes con Dios, esa lejanía que te parece que Dios está ausente, se debe en gran medida a que los seres humanos nos hemos rebelado. Desde el principio le hemos dado la espalda a Dios y estamos realmente separados de Él, pero Él ha provisto el puente, Él ha provisto la reconciliación. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Él pagase el precio de toda nuestra culpa con su muerte en la cruz y mediante eso darnos la reconciliación, darnos la posibilidad, el derecho de entrar a una relación viva con Él. Y en esa relación viva con Él descubrimos que somos realmente seres eternos, que Él nos ha creado así. Y descubrimos que somos creados para una eternidad con Él. Y descubrimos que esa eternidad realmente vale la pena, que es una eternidad de dicha, de felicidad, de plenitud. Y por lo tanto, centrarse solo en esta vida y pensar que se acaba Muy cuando... triste. Es muy triste, ¿no? Es muy triste. Esos androides, aún sin ser humanos, como eran inteligentes en esa inteligencia artificial, como eran inteligentes, se daban cuenta de que eso no podía ser así y buscaban a su creador. Y como tú has dicho, me ha gustado mucho lo que has dicho, se escondía. ¿Tú crees que nuestro creador se esconde? No, para nada, al revés. Él se revela y se muestra. No tiene nada más que ver la creación. Ahí está. Es obra de sus manos, entonces podemos ver. Ahí mismo ya, cuando tú ves el cielo, la estrella, el universo, cuando ves el mar, cuando ves la flor, ya está hablando de la creación del Señor y ya estás viendo ahí su mano. Entonces, Él no se esconde, al revés. Él quiere que te Así acerques es. a Él, que nos acerquemos a Él. En la película se ve cómo este hombre está en un alto rascacielos de su gran empresa y están en el ático al final de ese rascacielos y no se puede llegar a él de ninguna manera. Hay un ascensor muy especial que solo algunas personas muy especiales, escogidos, pueden llegar, pueden entrar en ese ascensor y subir hasta su estancia. Qué diferencia con el Señor, ¿no? Que dice que está accesible a nosotros siempre. Clámame y yo te responderé, ¿no? Así O es. sea, que clamamos a Él y Él nos escucha. Pero también el Antiguo Testamento, en la Biblia, nos enseña que la religión judía mostraba algo parecido al pueblo de Israel mediante el diseño del templo, del lugar santo, del lugar santísimo, y cómo la presencia de Dios representada en el arca del pacto estaba allí en el lugar santísimo y estaba separado del lugar santo hasta donde podían llegar por un velo, por una cortina. Y solo el sumo sacerdote, una vez al año, ¿no? Una vez al año, aquel sumo sacerdote, aquel que les correspondía por turno, podía entrar en un día muy especial, el día de la expiación, pero después de hacer muchos rituales para asegurarse de que estaba limpio, de que todo el pueblo estaba limpio, de que no había pecados, y aún así entrar para estar ahí en el lugar santísimo y ofrecer ese ritual. Y también representaba eso. Representaba que había una diferencia, había una separación. Sí. Que Dios quería que hubiera esa relación, Dios permitía la entrada, pero con muchas restricciones. Con una distancia, ¿no? Digamos. Pero eso se rompe un día. Sí, cuando, en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es. Así Dice que es. el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y por Así eso es. tenemos nosotros ahora entrada en el lugar santísimo. No necesitamos ni intermediarios, no necesitamos a nadie. Tenemos libertad. Así Y es, eso es un privilegio, de verdad, como cristianos, un privilegio que tenemos. desde luego. Ahí en la carta a los Hebreos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, o sea, a la misma presencia de Dios, a tener comunión con Dios por medio del cuerpo de Cristo que fue rasgado. Dice, el cuerpo de Cristo, el cual es el velo que fue rasgado. O sea, cuando murió en la cruz y su cuerpo fue sacrificado y Él estuvo dispuesto a sufrir eso por nosotros,
ese velo, esa puerta, Se abrió, de par en par, ¿no? Para que entremos, ¿no? Así es. Y qué diferente de la película. Sí. El otro escondido ahí, que no me pregunte y que no me molesten, ¿no? Sí. Se parece a eso, que era muy difícil acceder, pero el líder de los replicantes, uno que se consigue salvar del detective que los persigue, consigue llegar hasta su creador. Consigue llegar por medio del intermediario, Sebastián se llamaba, que era el único que podía entrar en ese ascensor, y él se vale de él para meterse en el ascensor que lo lleva hasta donde está arriba el creador. Y le preguntó. Y le hace unas preguntas. ¿Qué clase de preguntas? ¿Por qué nos has creado así? ¿Y qué le contestó él? Bueno, el hombre siempre que crea algo, la respuesta que damos es porque puedo. Y mi cuerpo lo permite, ¿no? Sí, es una manera de mostrar el egoísmo o la vanagloria del hombre. Aún sabiendo que muchas veces nuestros descubrimientos nos pueden llevar a cosas malas, decimos, no, si lo puedo hacer, lo voy a hacer para demostrar que puedo hacerlo. Pero bueno, ese hombre era un creador y al creador le gusta hacer las cosas bien. Y era un poco esa la idea. Yo quería hacer algo bien. Fíjate que eres perfecto. Pero no le salió bien. Porque no era eterno. Ahí está. Es que el propio creador, aquel de la película, tampoco era eterno. Tampoco. Pero la otra pregunta clave que le hace el replicante es, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, yo creo que aquí tenemos una oportunidad, ¿no? Tenemos la oportunidad de reconocer a alguien que ha muerto, ha venido a este mundo, se ha hecho como uno de nosotros, ha dado su vida en la cruz del Calvario para que tengamos ese acceso con Él directo. Esa puerta abierta, y yo creo que es una oportunidad. Si hoy quieres, puedes reconocer que el Señor Jesús ha muerto en la cruz del Calvario para salvarte, para liberarte, para darte una vida y vida en abundancia, una vida después de esta, que es la eterna, el estar toda una eternidad con Él, cerca de Él, alabando y glorificando su nombre. Y eso es algo que no tiene precio, es gratis. Ya lo ha hecho, Él ha provisto todo. No necesitamos hacer nada, solo por la fe y por la gracia del Señor. Decir, Señor, te acepto en mi corazón, vive en mi vida, toca, Señor, y quiero ser una nueva criatura eterna para ti. Qué bueno. Son palabras preciosas. Palabras preciosas hay también al final de esta película. Hay un momento en el que el líder de los replicantes le salva la vida al detective, sabiendo que le quedan minutos de vida a él mismo. Pero le salva la vida para no estar solo en la muerte. Y está en sus últimos momentos, agarra una paloma en su regazo y empieza a decir, a hacerse reflexiones sobre la vida. Dice, he visto cosas que nunca creeríais. He visto naves arder más allá de Orión. He visto los rayos brillando en la oscuridad junto a la puerta de Tannhäuser. He visto cosas que vosotros ni podéis imaginar. Y todas esas cosas se perderán con mi muerte. Todo eso se borrará, no quedará nada. Será como lágrimas en la lluvia. Qué bonito. Qué triste es ese concepto de la existencia. Y en ese momento muere el androide y cuando muere, simbólicamente, suelta esa paloma. Y se ve esa escena de la paloma que vuela hacia el cielo como el alma que se va de él. Va al Señor. Da un poquito ese mensaje de la película, que quizá él tenía un alma. Pero qué triste es plantearse la vida así. Decir, todo se acaba. Todos mis recuerdos, todas mis vivencias, todo lo que soy, será nada cuando yo me vaya. No va a quedar nada, será como lágrimas en la lluvia. Qué triste es eso cuando nosotros, a diferencia de en esa película, no tenemos un creador que se esconde, sino un creador que se ha hecho hombre, que ha venido a nosotros, que no nos pide que subamos en un ascensor imposible, sino que Él ha bajado, ha descendido para hacerse como nosotros, para identificarse con nosotros. Y Él nos dice, yo te he creado, no te he creado así, te creé de otra manera y quiero que regreses al plan de mi creación original. Y yo te he creado para una vida. ¿Cuánto tiempo me queda?
la eternidad. La eternidad. Y una eternidad de plenitud. Una eternidad de satisfacción de todas las preguntas, de todas las necesidades. Una eternidad con Dios. Yo te doy gracias, Tere, por acompañarnos. A ti por invitarme. Gracias. Espero que te haya parecido interesante también esta reflexión en torno a la película y al libro. Pues sí, siempre es bueno hacerse preguntas y llegar, bueno, a las preguntas ser contestadas, ¿no? Que eso es lo bueno. Sí, preguntas. Preguntas que se hacen unos seres imperfectos, como hemos visto en el repaso de esta novela de Philip Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y en la película de 1982, porque hay una más reciente, pero que es una secuela, pero la original de 1982, Blade Runner, en la que esos androides casi humanos se preguntan sobre su existencia, se preguntan sobre la eternidad y rompen todas las barreras, hacen lo que haya que hacer para encontrarse con su Creador y hacerle esas preguntas. Y esa es la oportunidad que queremos darte desde aquí, desde el Tragaluz. La oportunidad de acudir a tu Creador y de plantearle todas las preguntas y de darte cuenta de cómo Él quiere darte respuestas, quiere darte vida, quiere darte sentido. Quiere que seas consciente de que no estás aquí simplemente para trabajar, de que no estás aquí simplemente para conseguir unas metas pasajeras, de que no es cierto de que todo se vaya a acabar cuando se acabe tu vida, porque Dios tiene propósito y tiene un propósito eterno para ti. Y lo que Él quiere es que tú le conozcas, que tú te acerques a Él, que tú reconozcas tu necesidad de Él, tú se lo pidas y Él se va a revelar a tu vida. Eso es lo que hemos querido transmitirte aquí, Tere, que me acompaña, y yo, Juan Carlos, en esta edición del Tragaluz. Esperamos seguir planteando estos asuntos en la nueva edición, donde te esperamos también. Hasta pronto.